esta noche, ¿ya? Bien, entonces empecemos a grabar. Muy bien, la práctica de hoy es la práctica de OCRs, en este caso poder hallar lo que es el índice de compresión y el índice de recompresión, ¿ya? Es una práctica que toma en cuenta cuatro aspectos del suelo, en este caso esfuerzos efectivos, el índice de compresión, el índice de recompresión y poder hallar la razón de sobreconsolidación, ¿ya? Para esto es necesario que hayan podido estudiar lo que es, o con lo que el ingeniero les enseñó, que es la gráfica de índice de vacíos por esfuerzo, ¿ya? En este caso sería el índice de vacíos versus esfuerzo, ¿ya? Es necesario que sepan esa gráfica, puesto que en esto sí se tardó un poco el ingeniero en enseñarles y lo que ustedes van a necesitar son estas dos líneas de acá, que es el índice de compresión y el índice de recompresión que va a ir desde este punto hasta acá. Vamos a ponerlo con A, B y C. El índice de compresión va a ir en la bajada de A, ¿sí? Y el índice de recompresión que va a ir desde el punto B al punto C. Vamos a verlo más detalle a continuación, pero es el punto más clave para esta práctica. Bien, entonces primero veamos los datos que nos da y el enunciado que nos indica el ingeniero, ¿ya? El ingeniero en la práctica nos dice que hay un suelo que recientemente está siendo depositado y tiene tres tipos de suelos, ¿ya? Con los siguientes espesores. El tipo 1 de 3 metros, el tipo 2 de 5 metros, el tipo 3 de una arcilla de baja plasticidad CL con espesor indeterminado, es decir, que puede ser el final hasta un infinito, ¿ya? El tipo 1 está en la superficie, por debajo está el suelo tipo 2 y por debajo de este está el suelo tipo 3. La tabla muestra los pesos secos y saturados de cada tipo de suelos. El peso del agua es variable y en la etapa 1 el nivel freático se encuentra en la superficie, ¿ya? Y el índice de vacíos en el punto del estudio es 1. Este ya es dato. El índice de vacíos, vamos a poner con color rojito, va a ser de valor 1, ¿ya? Esto en el punto de estudio. En el punto de estudio. Bien, entonces vamos a continuar con la lectura. Se ha medido el índice de vacíos en dos tiempos, uno que es la etapa de carga y otro que es la etapa de descarga. Para un punto de estudio de profundidad variable, la etapa 2 tiene un relleno, ¿ya? Cuando se hace el relleno, hay una elevación del nivel freático y para la etapa 3 se tiene una erosión y una disminución del nivel freático. Para cada etapa de carga o descarga se ha dado el tiempo necesario para el proceso de consolidación, para que el proceso de consolidación se termine, ¿ya? Y se ha medido el índice de vacíos en el punto de estudio. Tomando en cuenta la profundidad de estudio asignada, se pide lo siguiente: calcular los esfuerzos efectivos de cada etapa, ¿ya? Graficar la historia geológica, calcular los índices de compresión y recompresión, calcular la razón de sobreconsolidación en cada etapa, indicar si el suelo es normalmente consolidado o sobreconsolidado, ¿ya? Se pide llenar la respuesta en los formularios y todo ese dato que ustedes ya lo tienen, que es para que no pierdan, bueno, que no se pierdan en la cuestión del tiempo de llenado y poder subir las fotografías también, ¿no? Que les pedía la imagen del problema planteado, la gráfica de la historia geológica, el cálculo de tanto los esfuerzos efectivos en cada etapa y también el cálculo del índice de compresión y de recompresión. Bien, perfecto. Una vez visto el enunciado, nosotros vamos a tomar en cuenta los datos de uno, ¿ya? En los cuales, vamos a, ahí está. En los cuales nosotros vamos a poder extraer
los datos de profundidad de estudio, el peso del agua, tipo de suelo, que es un SW, ¿no? Aquí está el SW. De una vez vamos a empezar a marcar esto para que no nos perdamos. Hablamos de asunto que sea verde. Sí, está bien. Bien, aquí tenemos el tipo de suelo 1, que es un SW. ¿Está? Vamos a tener este dato de acá. Después tenemos un ML para el tipo de suelo 2. Aquí está ML. Después tenemos el tipo de suelo en la etapa 2 de GW. GW. Ahí está. Y ya, con eso tenemos todo. Después tenemos la altura de erosión, tenemos la disminución del nivel freático, el índice de vacíos en la etapa 3, en la etapa 2, y todos los tipos de suelos. Ya, entonces vamos a comenzar con lo que es los esfuerzos efectivos, ¿ya? Para esto nos vamos a graficar. Aquí tenemos la etapa 1 y nosotros vamos a tener acá una gráfica ahí, donde este valor de acá ya se nos da, como también este de acá, y este es indefinido. Los valores que nos otorga los espesores de los estratos van a ser de 3 metros y el otro de 5. ¿Ya? Entonces aquí tenemos de 3 metros, aquí de 5, y este es indeterminado, o sea, infinito hacia abajo. ¿Ya? Listo, voy a copiar esta misma gráfica para poder tener las tres etapas. ¿Ya? Vamos a ver bien. Exacto. Y por último, para la etapa 3, este que está un poquito más abajo. Ahorita van a ver el por qué se va a hacer un poquito más abajo. ¿Ya? Ya. Vamos a asignar entonces la etapa 2 y la etapa 3. ¿Ya? Ahora lo que necesitamos es el tipo de suelo que vamos a tomar. Recordemos que hemos seleccionado el tipo de suelo 1, que va a ser en este caso para esta persona, para esta. Los datos que vamos a tomar son el de SW, donde nos da que el peso seco es 18,2 y el peso saturado 19,8. Bien, tenemos 18,2 y 19,8. Ya. De la misma forma, vamos a obtener el seco y el saturado del siguiente estrato. En este caso es el tipo de suelo 2, un ML, que es 17,4 y 18,6.
17,4 y 18,6. Y finalmente, el tercero, que creo que no tiene aquí los datos, aquí ya nos da directamente el tipo de suelo que se va a añadir encima del mismo estrato, ¿no? No hay ningún problema con eso. Y aquí está. Es un CL, ¿ya? El tipo 3 es una arcilla de baja plasticidad CL. ¿Ya? Este se mantiene como dato que ya viene para todos. Entonces, este es el CL, que llega a ser 17,2, 17,2 y también 18,3. Aquí tenemos entonces el seco y el saturado. ¿Ya? Este mismo valor se va a repetir, pero va a haber una configuración en la etapa 2 que estamos agregando. ¿Ya? Aquí nos dice que hay dos tiempos, un tiempo de carga, donde se va a ver un relleno. ¿Ya? Aquí está. Dice que va a haber un relleno y pues va a haber una elevación del nivel freático. Entonces nosotros vamos a agregar el relleno y por eso nos da este tipo de suelo, que va a ser el que se está agregando encima de nuestro suelo. Por tanto, aquí vamos a borrar esta partecita, hacer otro colorcito. ¿Listo? Este es el suelo extra, ¿no? Que va a tener también su propio peso seco y su saturado. Los valores de ese peso saturado y seco es un GW y ese es 19 y 21. ¿Qué más nos dice respecto a esta segunda parte? Nos dice que para el punto de estudio variable, aquí, después del relleno, hay una elevación del nivel freático. ¿Ya? ¿Cuánto es la elevación del nivel freático? En la etapa 2, en el relleno, hay un aumento del nivel freático. Para este caso, que es nuestro compañero, es del 0,5 metros. ¿Ya? Recordemos que el nivel freático está inicialmente en la superficie. Vamos a recalcar que el nivel freático está en la superficie, ¿ya? Al inicio, en la etapa 1. Entonces, nosotros tenemos que el nivel freático comienza en la superficie, en la etapa 1. ¿Ya? En la etapa 2 nos dice que el nivel freático sube 0,5 metros. ¿Ya? Aquí tenemos que también tener lo que es nuestra altura, la altura de elevación del suelo que se va a aumentar. Aquí está, altura del relleno en metros, que son 3 metros. ¿Ya? Entonces, vamos aquí a acotar. 3 metros. Por lo tanto, el nivel freático, y más elevado posible, vamos a poner, va a ir en esa dirección. ¿Ya? El nivel freático ha subido 0,5 metros. ¿Ya? Eso es ya la etapa número 2, donde se está agregando una tierra encima y vemos que el nivel freático que está empezando de la superficie en la etapa 1, después de agregarlo, sube 0,5 metros. Bien, hasta ahí creo que está todo claro. Vamos ahora entonces a la etapa 3.
que es la descarga, ¿ya? Hay una altura de erosión, o sea, quiere decir una altura de eliminación, donde también va a haber una disminución del nivel freático en metros. Aquí tenemos de 8 metros altura de erosión y una disminución del nivel freático de 7 metros. Es hartito, es considerado. Entonces, tenemos que de los 3 metros que estaba acá, vamos a tener una bajada de 8 metros, ¿no? O sea que son 3, 6, 7 y 8. Debe ser con 3 metros en esta parte de acá. Esto vamos a hacerlo de solito. Aquí. Ya. Ahí tenemos entonces la bajada. Recordemos que esta bajada está tomando en cuenta esta pequeña altura, ¿ya? El agregado que hemos tomado en cuenta en la etapa número 2, que tiene 3 metros. 3 más 3 son 6, 7 y 8, que llegan a estar eliminar, y esta parte de acá debería ser un poquito más arribita, pero vamos a mantenerlo ahí por la cuestión de tiempo, ¿ya? Esto tiene 3 metros. 3, 6, 7 y 8, ¿no? 3 metros en esta parte de acá, y eso es como nuestro nuevo nivel de tierra. Es como si todo esto que voy a churar ya no lo tomamos en cuenta. Todo esto ya no se va a tomar en cuenta. Es como si estuviéramos suprimiendo, se está erosionando, ¿ya? Y nos dice que para la etapa 3 se tiene una erosión y una disminución del nivel freático, ¿ya? Entonces, la disminución del nivel freático es de 7 metros. Vamos a nuestra gráfica y podemos observar que el nivel freático que teníamos, esta parte de acá, que es 2.5 metros, va a bajar los 7 metros, ¿ya? Entonces, vamos a restarle 3, 5, 8, 8.5 menos 7, 8.5 menos 7 es 1.5. Ese valor debería de ser hasta acá. Por ahí. Ahí tengo mi nuevo nivel freático, ¿ya? Que está a 1.5 metros. Esta distancia es la que se bajó desde acá hasta esta parte de acá, ¿ya? ¿Hasta este punto hay alguna duda que tengan respecto a la formulación de las 3 etapas del suelo, donde se está haciendo una carga y también una erosión? ¿O está todo claro? ¿Ya? Voy a suponer de que lo tienen claro, ¿ya? Perfecto, entonces lo que nos queda es hacer ahora los cálculos de los esfuerzos efectivos, la gráfica de la historia geológica, el cálculo de índice de compresión y recompresión, y pues también finalmente el OCR, que es la razón de sobreconsolidación, y por teoría lo que tienen que determinar si es consolidado o sobreconsolidado. ¿Ya? Muy bien, entonces nosotros procedemos con el cálculo. Aquí tenemos que tenemos un esfuerzo efectivo aquí que sea en 1, aquí en 2, y
aquí un esfuerzo efectivo 3. ¿Ya? El esfuerzo efectivo 1 vamos a tomar en cuenta hasta el punto de estudio. Eso me estoy olvidando graficar. El punto de estudio para este nombre está a una profundidad de 9 metros. ¿Ya? Ese es el nivel de la superficie. ¿Ya? También esto voy a tomar como 10 directamente. ¿Y qué más me falta? Altura de relleno. Este va a tomar índice de vacíos que vamos a tomar también en cuenta en la gráfica. Y hasta ahí está todo. ¿Ya? Entonces, 9 metros que va a estar de profundidad. Entonces, el punto de estudio, vamos a ponerlo de color verde, va a estar aquí. Y es 9 metros. 5, 6, 7, 8. Está un poquito más arribita. 5, 6, 7, 8, acá. Ahí. Y vamos a ponerlo mucho. Listo. Entonces, esto es solo un metrito. Vamos a acotarlo. Un metro. ¿Vale? Listo. Para esto, entonces, ahora nos toca hacer el cálculo del esfuerzo efectivo. Esto es lo que nosotros ya sabemos, tomar en cuenta la altura y, como está debajo del nivel freático, los pesos saturados, hasta el punto de estudio. Como este está todo debajo, es simplemente la multiplicación de todos los pesos saturados por sus alturas. ¿Ya? Voy a hacer un poco directo esto ya directamente restando. Espero que se pueda entender y si no, me dicen también para separar. ¿Ya? Serían los 9 metros de profundidad. Ah, no, tengo razón. Serían los 3 metros de profundidad por 19,8 más los 5 metros por 18,6 más 1 por 18,3. Esto, por favor, si me lo pueden calcular, aquí igual vamos a restarle un poquito. Vamos a restarle lo que es la presión de poros, ¿no? Que es directamente los 9 por 10. Y ahí vamos a tener el valor del esfuerzo efectivo hasta el punto de estudio. ¿Ya? Mientras van calculando, por favor, vamos a hacer lo mismo para el suelo 2. ¿Ya? Entonces, para el suelo 2, este ya sería nuestra superficie total. Vamos a tomar en cuenta entonces lo que es el valor de 2.5 por 19, que es el seco, antes del nivel freático. Después nos toca más 0,5 por 21, más 3 metros por 19,8, más 5 metros por 18,6, más 1 metro por 18,3. Esto menos, ahora ya no es 9, ¿no? El punto de estudio vamos a volver a escribirlo para que no se pierda. Recordemos que está acá. A 1 metro. Un poquito chueco, vamos a... Ahí. ¿Ya? Entonces está a 1 metro el punto de estudio. Entonces serían los 9 más 0,5, ¿no? Entonces sería 9,5 por 10. Ahí tenemos el esfuerzo efectivo para la etapa 2. Y para la etapa 3, simplemente será el cálculo desde este nuevo nivel de superficie
hasta el punto de estudio, vamos a volver a escribir acá. El punto de estudio va a estar en esta parte, ahí. Este es un metrito, ¿ya? Bien, entonces para este, que es la etapa 3, vamos a tener que hacer el cálculo de simplemente 18, en este caso es el seco, porque no está llegando al nivel freático, ¿ya? 1.5 por 17,4 más 1.5 por 18,6 más 1 metro por 18,3. Esto menos el nivel freático, que va a estar a 2.5 por 10. Bien, y ahí tenemos el esfuerzo efectivo en la etapa 3. ¿Me han podido hallar, perdón, el de la etapa 1, cuánto les da? El esfuerzo efectivo 1. 80,7. Ya, gracias. 80,7 kilopascales. Para el esfuerzo efectivo 2, más 3 por 8. Me sale 133.7. ¿Me confirman por favor ese valor? Y para en la etapa 3, 1.5 por 17,4 más 1.5 por 18,6 más 18,3 menos 2.5 por 10. Y para el 3 me sale a mí 47,3 kilopascales. ¿Está bien esos tres valores? Perdón, no sé si me puede confirmar alguien. El 2 está bien. Y del 3, si alguien me puede confirmar, vamos a empezar con la... El 3 igual está bien. Ya, perfecto. Una vez tenidos los esfuerzos efectivos, vamos a pasar a lo que es la historia, ¿ya? En este caso, lo que nos pide es graficar la historia geológica. ¿Qué es la historia geológica? Es nuestra gráfica que va a estar comprendida, y vamos a graficarnos, una gráfica donde va a estar pronunciada por el índice de vacíos versus el esfuerzo efectivo. ¿Ya? Recordemos que en esta gráfica vamos a tener la bajada de la curva de compresión, que va a ser como por ahí, y va a haber una recompresión por el hecho de que se está haciendo el suelo, se está erosionando, ¿no? Entonces vamos a tener esos, vamos a poner un poquito más largo. Como por ahí y como por ahí, ¿ya? Esa es la gráfica que vamos a nosotros determinar. ¿Cómo vamos a determinar esta gráfica? Una que esté con una curva de compresión y un índice de recompresión, ¿ya?
Vamos a determinarlo de acuerdo a los puntos que tenemos. ¿Cuáles son esos puntos que vamos a graficar en esta gráfica? Necesitamos los datos que son, en este caso, los índices de vacíos para la etapa 2 y la etapa 3. En este caso, van a ser estos dos de acá. El índice de vacíos para la etapa 2, esta, ese chiquito, esta, y también para la etapa 3. ¿Ya? Vamos a copiar los 6589. Esto es la etapa 2, 6589, y para el 3 tenemos 8845. 8845. ¿Ya? Entonces ya tenemos los dos índices de vacíos y también recordemos que nos da como dato el índice de vacíos en la etapa 1. ¿Ya? Eso está en el enunciado, ¿no? El índice de vacíos en el punto de estudio es de 1, esto en la etapa 1. ¿Ya? Entonces tenemos que esto tiene el valor de 1. ¿Qué más nos hace falta? Ahora necesitamos lo que son el esfuerzo efectivo en el punto 2, el esfuerzo efectivo en el punto 3 y finalmente el esfuerzo efectivo en la etapa 1, los cuales hemos hallado, ¿no? 80.7 kilopascales. También tenemos 133,7 y finalmente 47,3. Perfecto, entonces ya tengo todos los datos necesarios para poder graficar, ¿no? Este va a ir conforme con este, el 2 va a ir con el esfuerzo efectivo en la etapa 2 y el 3 va a ir con el esfuerzo efectivo en la etapa 3. ¿Ya? Comencemos a graficar entonces. Para cuando el índice de vacíos es 1, el esfuerzo efectivo va a ser 80,7. Ese está en el punto medio. Ponemos que por aquí va a ser 80,7. Va a subir. Aquí que esté. Aquí que esté el punto. ¿Ya? Esto va a ser para la etapa 1, ¿ya? Donde el índice de vacíos es 1 y el esfuerzo efectivo es 80,7 kilopascales. Bien, entonces vamos a la etapa 2 y para la etapa 2 tenemos que el índice de vacíos es 65,89. Ya, entonces esto es menos que este. Vamos a ponerlo de aquí, un poquito menos de aquí. Y el esfuerzo efectivo es mayor, ¿no? 133. Por aquí debe estar. Ahí, con verde. Ahí y ahí. Muy bien. Entonces ya tengo del punto 2, donde el índice de vacíos es 0,6589. Y el esfuerzo efectivo en la etapa 2 es de 133,7 kilopascales. ¿Ya? Finalmente tengo para la etapa 3, donde vemos que está un poco más arribita, 0,8845, que debe estar, vamos a ponerlo exitoso, y menor 47, como por aquí. Ahí que está. ¿Ya?
este que sea color amarillo. Y ahí tenemos el índice de vacíos y el esfuerzo óptimo. Muy bien, entonces tenemos nuestro índice de vacíos en la etapa 3 de 0,8845 y para el esfuerzo efectivo en la etapa 3 de 47,3. Esto en kilopascales. Bien, entonces vamos a hacer la gráfica que les mostré hace un instante, que es la de compresión, que esté con rojito, que va a ir de este punto hasta acá. Y va a haber una recompresión avanzando desde la etapa 2 a la etapa 3. De la etapa 2 a la etapa 3. Recordemos entonces que al inicio estábamos viendo que tenemos el índice de compresión y el índice de recompresión. ¿Ya? ¿Hasta ahí tienen alguna duda respecto a cómo realizar la gráfica? Esto es ya la historia del mismo suelo. ¿Ya? Bien, entonces, hasta aquí creo que no hay ninguna duda. Vamos a agregar que esto es nuestra etapa 1, etapa 2 y la etapa 3. Esto es solo para ubicarnos que está primero en compresión y después va a haber una recompresión por el efecto de la erosión del suelo. ¿Ya? Entonces, lo único que nos queda es realizar esta ecuación para poder hallar los índices de compresión y la recompresión, ¿ya? Entonces, esto ya está, esto ya está. Ahora vamos a hacer los índices. Para esto podemos usar la fórmula del libro o simplemente su variante, que es el índice de compresión, va a ser igual al punto, en este caso va a estar determinado por esta gráfica. A ver, para que no se confundan, podemos hacerlo con resaltador y que sea en color cafecito, ¿ya? Podemos observar que aquí tenemos un pequeño triángulo. Se va a ver bien. ¿Ya? Puede ser también de aquí a aquí. Cualquiera de los dos es válido, puesto que es una relación geométrica. ¿Ya? Entonces, para eso, yo voy a poner el logaritmo de 1, que es este punto de acá, al punto de 0,6589, que igual va a ser logaritmo de 0,6589. ¿Ya? Esto sobre el logaritmo ahora de los esfuerzos efectivos. ¿Ya? Estamos tomando en cuenta la etapa 1, entonces voy a tomar el logaritmo de 80.7. Esto igual, y aquí me estoy equivocando, tiene que ser el mayor para que no haya un signo erróneo. ¿Ya? Eso no se vayan a olvidar. Vamos a tomar el mayor, que va a ser 133,7. ¿Ya? 133,7 menos el menor valor que estamos tomando en cuenta en este triángulo, en cualquiera de los dos, 80,70, 80,7, ¿ya? Logaritmo, que no se ve bien, ahí, logaritmo de 80.7. Mientras van calculando esto, por favor, vamos a hacer lo que es el índice de recompresión. Para el índice de recompresión vamos a tomar la misma metodología. ¿Ya? Cabe decir que ahora voy a hacer de este punto, tomar en cuenta
este triángulo, ¿ya? O este de acá, que es diferente. ¿Sí? El punto es de que estamos tomando de la etapa 2 a la etapa 3. Recordando usar siempre el mayor menos el menor, ¿ya? Esto para que no afecte en la cuestión de signos, que no le salga un dato poco coherente. Entonces, yo voy a tomar en cuenta el logaritmo, en este caso de los índices de vacíos, el mayor es 88,45 y el menor es 65,89, ¿no? De la etapa 2 a la etapa 3. Entonces, yo voy a tomar logaritmo de 0,8845 menos el logaritmo de 0,6589. Finalmente, yo voy a hacer el logaritmo para el esfuerzo efectivo. Cabe decir que voy a tomar el logaritmo de 137, bueno, 133,7 menos el logaritmo de ahora el punto 3, ¿no? Que es 47,3. Muy bien. Entonces ahí yo ya tengo lo que es mi índice de recompresión. Aquí no me va a entrar el espacio y vamos a ponerlo aquí abajito. Mientras, por favor, no pueden calcular esos dos valores, índice de compresión y el índice de recompresión. ¿Ya? ¿Cuánto le sale, por favor, en el índice de compresión? Logaritmo de 133,7. Yo obtengo un valor de 0,82. Vamos a ponerlo con redondeado 83. Y para el índice de recompresión, logaritmo de 0,8845 menos el logaritmo de 0,6589, un logaritmo de 133,7 menos el logaritmo de 47,3. Me da un valor de 0,28. ¿Ya? Si me pueden confirmar esos valores, por favor. Ahí. Está correcto. Muy bien, gracias. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda respecto a cómo hallar los índices de compresión y recompresión? Con esto estamos terminando el punto 3, que es este de acá, ¿no? Calcular los índices de compresión y de recompresión. Espero que esté hasta ahí todo claro, que se pueda entender. ¿Ya? Bien, como no hay dudas y está claro, vamos a finalizar con lo que es hallar, en este caso, el OCR, que no es más que la razón de sobreconsolidación en cada etapa. ¿Ya? En esto, para acelerar un poco el tiempo y terminar más antes, voy a hacer la etapa 1 y ustedes ya van a hacer para practicar lo que es la etapa 2 y la etapa 3. ¿Ya? Bien. Entonces, para la etapa 2, digo, para la etapa 1, para la etapa 1, voy a tener y voy a usar en este caso la ecuación que está demostrada en el libro. En el ejercicio, si no me equivoco, es el 2.9. Sí, 2.9 del libro
de referencia. Ustedes pueden entrar ahí a la página 216, donde tenemos que la variación del índice de vacíos va a ser igual al índice de recompresión por el logaritmo del OCR. ¿Ya? ¿Para qué me sirve esta ecuación? Esto es para que pueda hallar directamente lo que es el OSR. Recordemos que hemos hallado el índice de recompresión, como también el índice de compresión. ¿Ya? Tanto como el índice de compresión o el de recompresión nos puede servir para usar esa ecuación. Entonces, en este caso yo voy a tomar el índice de recompresión y recordemos que también tenemos la variación de los índices de vacíos en cada etapa, ¿no? Ahí tenemos todos los datos de cada etapa del índice de vacíos. Obviamente la variación va a ser la resta del mayor con el menor, ¿no? La diferencia. Entonces, ¿qué es lo que puedo decir? Puedo decir que la variación del índice de vacíos va a ser igual al logaritmo, en este caso de 1, menos el logaritmo, este es de 1, ahora voy a ir a este de acá abajo, que es la etapa 2, ¿no? 65,89. Ahí está. Entonces ya tengo lo que es esa parte de ahí, ¿ya? Y también recordemos, esa es mi diferencia de índice de vacíos, ¿ya? No se equivoquen, esto es ahí. Y de aquí podemos decir que CR, el índice de recompresión, que es 0,28, por el OCR, ¿ya? Y aquí yo tengo una ecuación con una sola incógnita. ¿Ya? A ver, calculemos esto. Tenemos el logaritmo de 1 menos el logaritmo de 0,6589. Era un valor de 0,18. Esto tiene que ser igual al OCR. Y aquí va a estar dividido por 0,28, ¿no? Por tanto, vamos a hacer un intercambio. O entonces, el OCR, para la etapa 1, va a ser igual a 0,18 sobre 0,28. Le da un valor de 0,64. Entonces, esto era su práctica, chicos. Esto obviamente por teoría les voy a dejar eso para que practiquen. Van a indicar si es un OSR que afirma que el suelo es consolidado o sobreconsolidado. ¿Ya? Eso les dejo para que lo chequen un cacho, vayan a revisar en el libro, el dato que les vaya a hallar. De la misma forma para la etapa 2, para la etapa 3, ¿ya? Para que puedan tener así los 3 OCRs, ¿ya? Que sería el OCR2 y finalmente el OCR3. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda, chicos, respecto a la práctica que tuvieron el día de hoy? Este sí es un poco distinto de lo que usualmente pide. Y creo que sí les sorprendió bastante, pero espero que se haya podido entender. ¿Todo claro? Ya. Bien, chicos, eso sería la clase de hoy. Esta grabación ahorita mismo la voy a cortar. No tienen dudas, ¿no? Voy a cortar la grabación. Ya. Como sabrán, son las clases que estaba mostrando para que puedan confirmar de que sí voy a estar dando clases respecto a la materia de suelos 2 con el ingeniero Camacho.
Igual por el grupo, yo creo que lo voy a pasar, que vamos a asignar un grupo que ya sea un poco más privado, y en este grupo vamos a coordinar lo que son primeramente los días en los cuales van a tener tiempo y también coordinar cuántas clases van a necesitar o en sí coordinar todo lo necesario, ¿ya? Igual se las voy a grabar las clases y tal vez crear un classroom para poder pasarles el material. Uno que otro material, bueno, puesto que casi todo se realiza del libro, ¿ya? Y bueno, eso sería todo por esta noche. Espero que esté claro el ejercicio del día de hoy. Y pues nada, espero que puedan descansar. Se hizo un poquito tarde. Se van a disculpar porque igual tenía clases. Yo creo que si están terminando esto van a hacer ya corrección de índice de vacíos, que no es más que la gráfica que les acabo de mostrar, ¿ya? Donde van a corregir la dirección, en este caso la ubicación del índice de vacíos en cada estrato, y va a cambiar simplemente el valor, ¿ya? No es muy complicado, pero sí es un poco que necesitan concentración, ¿ya? Eso les voy a pedir. Y más detalles, si quieren, por favor, por mensaje me mandan directamente a mi WhatsApp. Igual les voy a estar hablando por el grupo. Tal vez vamos a hacer una clase más de demostración, esto en parte teórica puede ser, pero todo les voy a estar hablando por el grupo, ¿ya? Y eso sería por el día de hoy, ¿ya? Que tengan muy buena noche. Pues conmigo será hasta la próxima.